Estados de ánimo del psicoanálisis, lo imposible más allá de la soberana crueldad. Fragmento. Sin saber en lo esencial, sin saber nada, me adelanto. No tengo nada simple ni simplemente posible para decirles, y en el fondo no sé nada. Ni siquiera sé cómo confesarlo, eso, que no solo no sé nada, sino que ni siquiera sé dónde meterme, yo, y mi no saber, no más que mis preguntas sobre el saber y el poder, sobre lo posible y el más allá de lo posible. Para comenzar, no sé con qué título, ni con quién autorizarme, sobre todo no conmigo mismo para saludar, como acabo de hacer, dándoles gracias a algo como los estados generales del psicoanálisis. Y sin embargo, ustedes me comprenden. Fui autorizado a dirigirme a ustedes por el momento, y si llegara, directa o indirectamente, a responder sin coartada a la pregunta, ¿por qué he sido autorizado? ¿Por qué y por quién en el fondo? Daría quizás algunos pasos en la dirección del autoanálisis que evocaba hace un instante. El mío tal vez no interesa a demasiada gente, apenas a mí, alrededor de las razones que me hicieron elegir hablarles hoy de pulsión de muerte. Por ejemplo, como lo hice demasiadas veces, pero sobre todo de cruel sufrimiento y de esta crueldad que se encuentra en el centro de un seminario, el último, que creí en otra parte deber consagrar y no es fortuito a la pena de muerte. Pero mucho más allá del mío, que no merece la atención de ustedes, más seguramente me arriesgaré en dirección del autoanálisis de los estados generales del psicoanálisis. Siempre se impondrá la cuestión de principio, la cuestión de los principios y la cuestión del principio, de lo principal, del soberano príncipe y del principado. El psicoanálisis freudiano, el psicoanálisis como ciencia, el psicoanálisis que jamás renuncia a ser una ciencia, pero una ciencia aparte. Es bien conocido que ha contado mucho con los principios. Trató estos principios, así como la distinción entre los procesos primarios y los procesos secundarios, científicamente, pero como indispensables ficciones teóricas, al igual que Freud habla en su respuesta a Einstein de nuestra teoría mitológica de las pulsiones, como si el cómo sí debiera también resistir él mismo a la crítica que Freud propone sobre esto en El porvenir de una ilusión, en torno de la filosofía del cómo sí de Feichinger. Freud nombró y apodó con frecuencia estos principios, por ejemplo, el principio del placer o el principio de realidad, como apodó mitológicamente lo que los pone en crisis, más allá o más acá de estos principios, a saber, cierta pulsión de muerte que, en el origen de toda crueldad, justamente puede tomar la forma destructora de un sadismo, de una ferocidad que la libido narcisista habría apartado del yo para ejercerla sobre el objeto, a menos que sea la de un masoquismo primario cuya hipótesis mantuvo también Freud. ¿Cuáles serían las formas inéditas de la crueldad que un psicoanalista del año 2000 debería interpretar con nuevos costos fuera y dentro de la institución? Hay en cuanto a lo político, a lo geopolítico, a lo jurídico, a lo ético consecuencias, o al menos enseñanzas a obtener de la hipótesis de una irreductible pulsión de muerte que parece inseparable de lo que llamamos tan oscuramente la crueldad, en sus formas arcaicas o modernas. Más allá de los principios, habría también, a unos pasos más, un más allá del más allá, un más allá de la pulsión de muerte y, por lo tanto, de la pulsión de crueldad. Habría que seguir las apariciones de la palabra crueldad en ciertos textos políticos de Freud y descifrar su alcance. En el horizonte más lejano de estas cuestiones se anunciaría la necesidad de situar, al mismo tiempo que el tema psicoanalítico de la soberanía o del dominio, Herrschaft, Bemächtigung, tan presente al menos bajo la forma de una metáfora política, en más allá del principio del placer, el tema de un Bemächtigungstrieb, de una pulsión de dominio, de poder o de posesión,
había tratado de mostrar en otra parte, en una larga tarjeta postal, cómo la palabra y el concepto de Bemächtigung, tan discretos como siguen siendo y poco analizados por los lectores de Freud, está presente desde los 3 ensayos y desempeña en Más allá un papel decisivo, más allá o más acá de los principios, justamente como pulsión principal, si se puede decir, particularmente en la ambivalencia amor-odio y en el desencadenamiento de la crueldad que llama a la hipótesis de un sadismo originario, indisociable del Bewältigung, ejercicio del poder, del dominio o de la posesión, movimiento de apropiación, etc. Sería pues el concepto de pulsión de poder, es decir, de la habilitación del yo puedo, I can o I may, y en particular del poder performativo que organiza, vía cierta fe jurada, todo el orden de lo que Lacan llamó lo simbólico. Esta pulsión de poder anuncia sin duda, antes y más allá de todo principio, antes y más allá incluso de todo poder, siendo el principio, el poder, la soberanía del poder, uno de los lugares de articulación del discurso psicoanalítico freudiano con las cuestiones jurídicas y políticas en general, con todo lo que concierne a los datos inéditos hoy de esa doble problemática de la soberanía y la crueldad. En cuanto a las relaciones, presentes o por venir, entre las instituciones o las prácticas psicoanalíticas por un lado y el Estado por otro, se trate de estatuto, de visibilidad, de transparencia, de fiscalidad, de articulación con los dispositivos de seguridad social, del secreto, etc., no solo hay que tomar en cuenta una profunda transformación del campo social de la oferta y la demanda de psicoanálisis, sino también las mutaciones que conciernen, sobre todo en Europa, a la soberanía de los estados, los abandonos de soberanía, la armonización de las legislaciones, etc. En razón de su misma excepcionalidad, las relaciones del psicoanálisis con el espacio público de la sociedad civil y del Estado siempre fueron críticas. La metamorfosis profunda de estas dos dimensiones del espacio público pone en circulación un nuevo juego. Llama a análisis inéditos nuevos axiomas e invenciones estratégicas. Si puedo confiarles el sentimiento de un observador extranjero, me parece que todo queda por hacer y que no hay, y jamás habrá, el menor consenso a la vista en ninguno de esos lugares, ni entre los psicoanalistas del mundo entero, ni entre sus interlocutores sociales, políticos, jurídicos. Pero no excluyo que debe ser así y que este disenso debe seguir siendo una alegre fatalidad. Esta es, pues, bajo otra forma, la cuestión del principio y por lo tanto del comienzo, a saber, del acto inaugural que se supone produce el acontecimiento, el poder performativo del llamado o de la convocatoria que trae aparejado siempre el como si de una convención desde la cual, autorizado o autorizándose a sí mismo, un acto de autoridad detenta el poder de decir yo puedo, I can, I may. Todo pasa, todo ya pasó, como si alguno de ustedes o algunos, según el como si de una convención, hubieran tenido el derecho, hubieran tomado o se hubieran visto reconocer el derecho de llamar o de convocar a los estados generales, de abrir una primera sesión, de pronunciar un discurso o apelaciones inaugurales dirigiéndose a una asamblea general, una asamblea nacional o una asamblea internacional. Incluso antes de saber quién abre la primera sesión, nos preguntaremos quién llama, quién se llama, quién convoca y quién convoca a quién a estados generales en general, descontando con razón una respuesta ya lista. ¿Quién desde la muerte de cierto rey de Francia, el único habilitado para hacerlo desde el siglo XIV hasta la Revolución, incluidos los años 1788-1789, es también en principio y por derecho un rey de Francia, como ustedes saben, quien en agosto de 1788, por decreto,
Convocó a esos últimos estados generales en los que pensamos todos y en el curso de los cuales ocurrió una primera mutación, una serie de transgresiones que afectaron el número de diputados del tercer estado, influyendo en eso decisivo que llamamos la verificación de los poderes, imponiendo el voto por cabeza, por voz y no por orden, es decir, por sujeto individual, por yo, siendo todos los ego iguales, para conducir finalmente a la transformación de los estados generales en Asamblea Nacional Constituyente, después de que cierto juramento del juego de la pelota hubiese homogeneizado esa cosa heterogénea identificada bajo el nombre de Revolución Francesa y que pasó incluso antes del terror por un parrirregicidio. En adelante diré por un parregicidio. Nunca, jamás podremos responder sin coartada a la angustiante pregunta de saber si, convocados por un rey, los estados generales o no el preludio fatal del parregicidio, el primer gesto del cruel proceso de muerte del rey, el padre de la nación, o por el contrario, el último esfuerzo, la última concentración desesperada de todas las fuerzas que todavía se esforzaban, pero en vano, en prevenir con el parregicidio amenazante un cruel terror. Se iba a decapitar al rey o a salvar su cabeza, se iba a erigirla decapitándola o a reerigirla, a resucitarlo más allá del año 2000, porque ¿quién sostendría seriamente que nuestra república no es monárquica y que la democracia moderna, tal como la conocemos, no necesita un principio monárquico, ni una referencia fundadora a un príncipe como un principio de soberanía? Íbamos a reerigir la función patriarco-monárquica de manera tan interminable e infinita como este análisis que llamamos terminable e interminable. Nunca lo sabremos. Por definición, nunca sabremos si los estados generales, en el momento de su primera convocatoria, estaban destinados a perder o a salvar la cabeza del rey. Y poco importa sin duda, ya que de todas maneras los dos gestos, perder y salvar, siguen siendo indisociables. Ellos inscriben en los conceptos de soberanía y de crueldad una ambigüedad tan irreemplazable como el autoinmunitario mismo. Es demasiado tarde, incluso para la pregunta. Quizás sea esta la significación última de todo parregicidio, de todo Edipo y de todo tótem y tabú, de toda instauración republicana o democrática, de la igualdad de los hermanos después de algún parregicidio. Es demasiado tarde, no hay más coartada. El parregicidio ocurrió sin ocurrir, haya ocurrido o no, antes de toda pregunta respecto de lo que fue su víspera y habría podido desarrollarse de otra manera. Demasiado tarde. Esto quiere decir que la revolución puso fin a la posibilidad misma de esta pregunta. Más precisamente es a esto a lo que se llama una revolución, y es también el signo en el cual reconocemos que tuvo lugar. Sin duda, esto puede decirse el acontecimiento en general de lo que adviene o de quién llega, de la llegada del que llega, que es siempre una revolución. Esta última, el acontecimiento, el quién y el qué de lo que adviene, prescribe por adelantado la pregunta, que respecto de ello llega demasiado tarde. Es demasiado tarde, imborrablemente demasiado tarde para la pregunta. Diré lo mismo, mutatis mutantis, en lo que respecta a la revolución psicoanalítica que ya ocurrió y sigue siendo imborrable. Diré lo mismo respecto de todas las figuras y nombres del Padre que presidieron aquí arriesgando su cabeza, perdiéndola y salvándola a la vez, muriendo y sobreviviendo al mismo tiempo, como tantos espectros infatigables, ocupando cada vez o simultáneamente no solo dos, sino dos más n cuerpos del rey. El psicoanálisis es imborrable, su revolución es irreversible y sin embargo, en tanto civilización, mortal.